Con ese Espíritu Santo. Y esta mañana, Señor, tu Espíritu nos hable a cada uno, Señor, y se rompan cadenas y ataduras. Haya revelación de tu nombre, Señor, que aquí comprendamos quién eres tú y lo que quieres de nosotros, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Aleluya. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Vamos a disponernos a dar el mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vamos a abrir la palabra en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas y versículo 47. Los que tienen la Biblia vamos a esperar que encuentren la palabra. Este es el versículo que más les gusta a los predicadores de la prosperidad. ¿Y la resurrección? Este es el evangelio que más les gusta ahí. Mi hermano, 24:47. Dice la palabra: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Amén, gloria al Señor. Amén, aleluya. Amén. Yo recuerdo hace unos años, pueden sentarse muchachos, entré a la 14 a comprar unas cosas, pero no llevaba suficiente dinero, y vi un libro que me gustó. Un libro no era un libro cristiano, un libro secular de algún psicólogo, y el libro explicaba ahí en la parte de atrás, dice de que hay muchas enfermedades en el ser humano que son causadas por la falta de perdón. Y verdad, el perdón, cuando la palabra habla una raíz de amargura, quiere decir que es una amargura tan grande que enferma a la persona. Amén. Amén, amén. Mientras yo estoy odiando a mi enemigo, mi enemigo anda tranquilo, anda gozando, anda disfrutando, y yo por acá todo amargado. Y él no siente ese resentimiento que yo tengo, a no ser que de pronto le demuestre presente cuando está el presente. Entonces, dice el Señor que debemos predicar el arrepentimiento, y generalmente siempre predicamos y perdón de pecados. Siempre predicamos el perdón de los pecados, pero no siempre hablamos de arrepentimiento, pero pocas veces de perdón de pecados. Y una de las cosas que manda el Señor es que amemos a nuestros enemigos. No dice odia a tu enemigo. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, lo que tu enemigo te hizo, usted lo puede volver a hacer a él. Si él te metió un puñetazo en la cara, cójalo a su familia y le mete un puñetazo. Pero el Señor dijo que si me golpean una mejilla, ponga la otra. Amén. Y el Señor dice en su palabra, como dije ahora, debemos amar a nuestros enemigos. Y el arrepentimiento está en dos partes. Hay una parte donde me vienen a pedir perdón, y a veces me vienen a pedir perdón y yo no perdono. Yo era una persona que era muy rencorosa, y que me la hacía, yo lo odiaba, y le hacía la guerra y lo trataba mal y todas cosas a la persona. Pero Dios quitó eso en mi vida. Amén. Amén. Me mantenía con resentimiento con esa persona, y el resentimiento a uno no lo hace sentir bien, lo mantiene uno amargado. Pero Dios me quitó eso de mi vida. Amén, amén. El odio, la ira que sentía uno. La amargura. No fue el psicólogo, no fue el brujo, el consejero, no. Fue el Señor Jesucristo que me lo quitó. Inclusive cuando yo entré al Evangelio, yo decía, el Evangelio es duro porque yo con esta situación que yo tengo, de que me airo, que
mantiene uno como con ese odio, prácticamente con todo el mundo. Pero llegó el momento en que Dios quitó eso. Amén. Y yo recuerdo un momento, yo estaba haciendo unas bancas de madera. Y yo recuerdo que se me fue mal el martillo y me pegó un machucón bravo. Y cuando yo digo, yo generalmente era el madrazo. Me machuco y tiro la palabra del madrazo. Pero yo lo que alcancé a decir fue, bendito sea el Señor. Amén. Y eso a mí me sorprendió en mi vida. Pero me pude dar cuenta que ya Jesús estaba obrando en mi vida. Amén. Y aquí nosotros, en nosotros, muchos de nosotros, necesitamos el arrepentimiento. Amén. Mi hermano me hizo la guerra y me sacó de la casa. Y yo odio a mi hermano. Mi papá me hizo sacar de la casa. Ya no se aguantó. Que yo siempre que iba le rompía el corazón. Sobre todo a mi mamá. Mamá, ya vengo a cambiar. Y mi mamá se descuidó y dejó la licuadora por ahí, dejó la olla descuidada, el celular. Y yo me salí con eso. Entonces ya la mamá es la más alcahueta con nosotros. Este es el amor de la madre. Y uno mira la familia. Mi mamá siempre coqueteándole a esa sinvergüenza, dándole plata, recibiéndolo, dándole comida. Y nosotros nos vamos resintiendo con esas personas que Amén. están en contra de que la madre nos ayude. Y yo no le perdono a mi hermano, yo no le perdono a mi hermana, yo no le perdono a mi abuelo. No, hoy el Señor se está llamando a que perdone. Amén. 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 Hay un versículo que dice que si usted va a dar una ofrenda y se da cuenta que su hermano tiene algo contra usted, vaya y arregle ese problema con el hermano, pídale perdón al hermano. Porque no es que mi hermano me ofendió a mí, en este versículo no es. No, es que por causa de una actitud mía, o una actitud mala de mí hacia esa persona está herida. Entonces yo tengo que ir a restaurar a esa persona, a sanar a esa persona, a pedirle perdón a esa persona porque yo la he herido. Y también está el perdón cuando yo he cometido el error y me acerco a la persona a pedir perdón por ese error. Eso es otra parte dura que hubo en mi vida. En mi orgullo, para mí era difícil pedirle perdón a una persona que yo había herido, que yo había ofendido. Pero la obra del Señor en mí, hoy, me ha enseñado a pedir perdón cuando me he equivocado, cuando he estado, cuando he herido a una persona. Yo vi una actitud entre dos hermanos. Un hermano me acerca y me dice, hermano, yo cometí un error y este hermano está todo bravo conmigo porque cometí un error con él. Yo le dije, mi hijo, pídale perdón. Y el hermano fue y le pidió perdón. Cuando él volvió a pedirle perdón, me dice, el hermano no me perdonó. Digo, ¿y por qué dije eso? Porque yo le pedí perdón, yo le dije que yo me había equivocado, que por la presión de lo que estamos haciendo aquí, tuve ese error y que me perdonara. Pero el hermano me miró con unos ojos de odio. Y lo que yo estaba hablando para justificarme en el perdón, lo usó fue contra mí. Me dice él, como dicen en las películas, todo lo que usted diga será usado en su contra. Entonces, el hermano venía, yo le dije, no, tranquilo hermano, usted le pidió perdón, usted ya arregló su problema con Dios. El que tiene ahora el problema con Dios es él, que no le perdonó a usted, no le quiso perdonar a usted. En cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Con todos los hombres, amén, gloria al Señor. Por eso, en Hechos 2:38 dice el apóstol Pedro, o el hermano Pedro, hace un discurso
sobre quién es Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha obrado sobre el auditorio que él está hablando. Amén. Entonces, ellos se dan cuenta, nosotros matamos al autor y consumador de la vida. Nosotros, ahora, ¿qué podemos hacer para remediar eso? Entonces Pedro les dice, arrepentidos. Arrepentirse es reconocer que hemos fallado. Amén. Yo ofendí al hermano Nazarí, me debo acercar, hermano Nazarí, perdóneme, de pronto estaba yo irado o estaba en un... Perdóneme, hermano. Reconozco. Y es reconocer delante de Dios que hemos fallado contra Dios y pedirle perdón a Dios. Amén. Hay una palabra que a muchos cristianos no les gusta y es disculpa. El hermano me pidió disculpas, me dijo que le disculpara, pero no me pidió perdón. He oído esa expresión de muchos cristianos. Y yo miro que disculpa es prácticamente un sinónimo de perdón. Porque disculpa es que quíteme la culpa. Yo tenía la culpa de haber pecado contra usted y haberlo ofendido. Quíteme. Entonces, cuando la persona dice, sí, te perdono, ya me quité esa culpa. Ya estoy perdonado y estoy bien con Dios y con los hombres. Y entonces, la persona se arrepiente, ¿cierto? ¿Y para qué usted se debe arrepentir? Para que sus pecados le sean perdonados. Amén. Amén. Pero si Dios te perdona los pecados que usted ha cometido, usted también debe perdonarle a otros. Amén, amén. A veces la gente inconversa, Dios la usa para una enseñanza. Amén, amén. Yo recuerdo en la cárcel un joven humilde, en el barrio San Luis. Este muchacho, él salió de la cárcel y él tenía como un temor porque a él allá en el barrio lo habían amenazado que lo iban a matar. Y el muchacho cuenta, da el testimonio. Varias veces, como cosa de Dios, ellos venían en la esquina de arriba y yo iba cruzando la esquina de abajo. Y eso me dio tiempo para salir corriendo y que ellos no me alcanzaran. Pero llegó el momento en que Dios me confrontó. Y resulta que ya no fue que él iba en la esquina de arriba y yo iba en la esquina de abajo. No, nos encontramos en la esquina. Y dice el hermano que ya se había arrepentido, que ya había convertido, dijo en el nombre de Jesús. Señor, perdóname mis pecados porque como que hasta aquí llegué hoy. Y entonces los que le habían prometido matarlo se quedaron mirándolo y le preguntaron, vos tenés algo raro, vos te ves diferente a como nosotros te conocemos. ¿Qué pasó con usted? Entonces él le cuenta el testimonio. Yo caí a la cárcel de Villanueva, allá. Me encontré con el Señor, me hice bautizar en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados. Y pase lo que pase, si en este momento parto, yo sé que parto con el Señor. Amén, aleluya. Y eso tocó a esos hombres y esos hombres lo perdonaron. Amén, aleluya. Y usted sabe que una misma en un barrio es difícil de que perdone. Muchas veces se les arrodillan y le lloran. Yo tengo hijos y no perdonan. Amén. Muchas veces pasa eso. Sí, Señor. Pero esta firma lo perdonaron a él. Amén. Y de repente, Gloria a Dios. al ver ese testimonio, ese muchacho lo llevó a la iglesia. Amén. Y esos que lo andaban buscando para matarlo, que lo perdonaron, llegaron a la iglesia y allá el Señor trató con ellos. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Sí se puede. El Señor dice que al orgulloso lo mira de lejos. Al antiguo. Al altivo, al orgulloso, al soberbio, el Señor lo mira de lejos. Amén. Pero al humilde, el humilde está cerca del Señor. Amén, amén. Entonces,
una de las cosas que no nos permiten a nosotros perdonar es nuestro orgullo. Amén. No, yo que me voy a rebajar al hermano Milton a pedirle perdón, ya le embarré, ya que. No, debemos ser humildes. El Señor fue humilde. Amén. Si el Señor hubiera sido un arrogante antes de subir a la cruz, si había rebotado y había pedido ángeles para que pelearan por él, y los ángeles habían obedecido y habían acabado con ese ejército romano y aún con los sacerdotes judíos. Había Dios dicho: caiga fuego y consúmalo, y los había consumido. Pero dice que como cordero no abrió su boca. Por eso el Señor nos dice: sé imitadores de mí. Amén, aleluya. Amén. ¿Por qué no abrió su boca? Porque de tal manera el Señor lo amó a usted. Amén, aleluya. Y el Señor quiso perdonar sus pecados, las ofensas que usted ha hecho contra otros y las ofensas que usted ha hecho contra Dios. Amén. Porque el perdón lleva a eso, la parte vertical, que es con Dios, y la parte horizontal, que es con el prójimo. Amén. Amén. Eso, el perdón va en esos dos sentidos. Ojalá hoy nosotros pudiéramos reconciliarnos con nuestra familia, con personas que nosotros hemos ofendido y con personas que nos han ofendido y nos han hecho daño. Mi papá, y no si uno hable mal, fue un hombre bastante malo. Se habla verdad. Sí. Y yo recuerdo que yo decía sobre ese versículo que dice que honra a tu padre para que tengas larga vida. Yo decía: Señor, ¿yo cómo voy a honrar a mi papá si yo hablo bien de mi papá, estoy hablando mentiras? Mi papá era mala gente, no solamente con la familia, con gente extraña. Y yo decía: Señor, si yo digo que mi papá es buena persona para honrarlo, ahí también estoy pecando porque estoy mintiendo. Y a veces uno no entiende las cosas de Dios. ¿Y cómo fue la forma en que Dios me permitió honrar a mi papá? Cuando mi papá se enfermó, estuvo 5 meses convaleciente antes de morir. Y nosotros lo tratamos como si hubiera sido un buen papá. Y yo recuerdo que yo tenía un pensamiento antes de conocer a Dios. El día que se duerme mi papá, que se defienda él, que el día que si él cae convaleciente, Que conmigo no cuente. que conmigo no cuente, decía yo. Pero yo entendí que esa era la forma de honrar a mi papá. Y hoy yo no tengo resentimiento con el Señor. Mi familia no nos quiso colaborar con el cuidado de mi papá. Y eso tampoco hizo obvio para que nosotros lo dejáramos tirado a él. Amén. Hasta el último día estuvimos con él. Yo recuerdo que me regalaron una silla de ruedas, una media silla de ruedas, una persona que tenía 3 sillas de ruedas de la familia. Y nos regaló la más mala. Me tocó que ir a comprarle las llantas, los neumáticos. Adelante le faltaban los ruachines de adelante, me tocó ir a comprar eso, armar esa silla de ruedas. En el baño me tocó poner un pasamanos para que él se prendiera. En la parte de atrás otro pasamanos para que tú dieras unas gradas que hay ahí, prendido en esas gradas. Y no lo digo por orgullo, lo digo es porque Dios me dio esa oportunidad de perdonar a mi papá. Amén. Y hoy yo no siento una amargura, no siento un resentimiento por mi papá. Él ya se fue, él ya murió. Pero Dios me dio esa oportunidad de honrar a mi padre. Amén. Aleluya. Aunque él hubiera sido un mal padre con uno. Hoy aquí hay un llamado del Señor. Amén. Aleluya. Si alguien se acerca y te pide perdón,
No uses esas palabras para atacarlo, para mostrarle tu resentimiento, ¿no? Simplemente perdona y olvida. El perdón, dicen que en el perdón no hay olvido, pero el perdón tiene dos cosas. Yo sé que una persona, a no ser que yo tenga Alzheimer, que me ofendió, en algún momento yo voy a recordar. Ese es el problema. Pero ya no lo voy a recordar con esa ira, con esa amargura, con ese resentimiento. Ya estoy sano de eso. Porque ese resentimiento es el que te causa daño. Es el que dice ese libro secular sobre las enfermedades por causa de no perdonar, por causa de no darle perdón a otro. Y generalmente las enfermedades que vienen por causa de nosotros resentirnos y amargarnos porque no queremos perdonar a la persona son enfermedades mentales. Amén. Y hay un momento también en que esa enfermedad mental va a pasar a lo somático, va a pasar al cuerpo. Al cuerpo, amén. El rey David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. El gemir todo el día. El gemir todo el día. O sea que él, ese acto de, yo creo que más que todo, de haberse le quitado la mujer a otro. Y lo más bravo fue que lo asesinó. Sí, amén. Amén. ¿Cómo se llama? El que planea el crimen también es asesino de ese crimen. El autor. Amén. Entonces, él el autor intelectual. dice, devuélveme el gozo de la salvación. Él está amargado y no sabía por qué. Y Dios nos ama y Dios manda al profeta Natán. Amén. Está el Salmo 51 y el Salmo 32. Amén. Y les pone esa metáfora. Y el hombre picado justo dice, el tal es digno de muerte. Entonces el hombre en su orgullo, que no se haya perdonado ni le haya pedido perdón al Señor, se da cuenta la situación en que él está. Ese era él. Pero David tenía algo, David era humilde. Ten piedad de mí, oh Dios, Amén. conforme a tu misericordia. Amén. Conforme a la multitud de tus piedades, bórrame y perdone. Dame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y en tu juventud. Amén. Esa fue la petición que él le hizo al Señor. Amén, amén. Reconoció delante, a veces no reconocemos ni delante de Dios que hemos pecado contra Dios y mucho menos contra los hombres. Entonces hoy hay este llamado aquí. Amén, aleluya. Amén. Arrepintamos. Amén, amén, amén. Y para terminar, un arrepentimiento sin perdón no es arrepentimiento. Amén, amén. Cuando alguien le decía que la perdonó, pero no olvida, eso no es lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Es una culpabilidad. A ver, entonces, pidámosle al Señor que seamos humildes y nos podamos acercar a ese familiar que nos ha herido. Muchos de nosotros nos tocó que salir como niños de la casa, 10, 11 años, porque ya no aguantábamos los maltratos. Y muchos de nosotros, cuando salimos como niños, salimos con una consigna: yo crezco y a ese familiar lo mato. Muchos salimos con esa consigna. Hoy, yo quisiera como agregar un poquito algo. Yo quisiera ya tocar tus palabras, cayó bien. Yo quisiera decir a los compañeros acá, pues, que estamos acá, que a veces he visto que alegamos, he visto que alegan, he visto que hablan las juezas. Hoy les digo a muchos que la pelea no es contra nosotros mismos. No aleguemos contra nosotros mismos. La pelea, ¿sabe dónde está? Está afuera. El enemigo está afuera, guiándonos, esperándonos a cada uno de nosotros. Entonces yo les digo muchos de corazón, como siempre mi palabra repetitiva, pongamos un corazón dispuesto a escucharlo a Él, y Él nos escucha a nosotros y nos lleva en victoria. Amén. a ver, ¿Cuál es el otro? Salmo 51 y el otro ¿cuál es? 32. Salmo 32. Amén. ¿Lo leo? Amén. Vamos allá. Pero no todo. ¿Tiene algo?
afortunados son aquellos rebeldes quienes Dios les perdona sus pecados. Amén. Que afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguían orando sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil y llegué a ser como quiera que se saca en verano. Entonces, decidí confesarte todos mis pecados y no escondí ninguno de mis culpas. Y decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Amén. Amén. Gloria al Amén, Señor. aleluya. Esa es una visión bastante clara. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted acerca al Señor y el Señor no va a ser como los hombres. Le van a tratar mal, van a usar las palabras que usted usa en su contra. No. Si usted va de corazón al Señor, Dios lo perdona. Cuando ya para terminar, yo me recuerdo en la cárcel. En la cárcel uno conoce casos que han sido famosos en la prensa. Amén. Yo me recuerdo a un joven que mató en Jumbo, violó a una niña que era la hermanita de la novia y la mató y la enterró. Recuerdo unos viejitos también que era el abuelo y entre 3 viejitos violaron a una niña de 9 años, cosas así por el estilo. Otro que mató al papá. Y cuando le preguntan allá, ¿y cómo le dieron cuenta? No, yo cogí ese viejo y lo tiré al patio muerto. A los 3 días empezó a oler feo y llamé a la policía y fue cuando me cogieron. Fresco el hombre ahí. Entonces, muchos casos así dicen, yo no tengo perdón de Dios. Dios perdona tus pecados. Amén, amén. Usted no se debe meter en cuenta que usted no tiene perdón de Dios. Si usted es de un corazón sincero delante de Dios, Dios va a perdonar tus pecados. Amén, amén. No, que hermano, le dicen a uno, si usted supiera las cosas que aún me dan hasta vergüenza decir las que yo he hecho. Mentiras del diablo. Dios está aquí para perdonar tus Amén, pecados. amén. Y yo no sé si alguien hoy quiere pedir un perdón real con el Señor. Amén. Y ese perdón es, Dios perdóname. Y usted cree que Dios lo perdonó. Y el otro perdón es, yo no sé usted qué chicharrón tenga con un amigo, con un familiar, con un compañero aquí, para que le acerque a esa persona y le pida perdón. Para que usted arregle sus cosas vertical y horizontalmente, como exige la palabra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer en el versículo que el hermano Germán mencionó en el mensaje, capítulo 5 del libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Amén. Mateo, capítulo 5, 21 en adelante, para confirmar con la palabra y para que esa palabra la tengamos en cuenta todos nosotros. Amén. Mateo capítulo 5. El que no lee la palabra no guarda nada, no entiende nada, siempre irá de tumbo en tumbo. Pero el que lee espérese, cualquiera que lee la palabra siempre la recordará, porque el Espíritu Santo no te recordará lo que no has oído ni has leído. Por eso es necesario leer la palabra y escuchar la palabra, para cuando usted esté en algún problema, la palabra llegue ahí. Mire lo que dice aquí. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Es la palabra del Señor, amén.
como dijo el hermano, tenemos oportunidad hoy de decidir, porque es tu decisión, no es la de Dios. Es mi decisión si perdono o no perdono al hermano que me robó, que tal cosa, que dijo por una mentira, que aumentó, porque hay gente que aumenta la vuelta, que le roba la cremita, el papel higiénico, que se mete a la cocina en la madrugada a robarse lo que queda por ahí pagando, que ofenden al director, lo amenazan, porque aquí están amenazándolo. Si tenemos algo contra alguien, digámosle al Señor, ayúdame, Señor, a perdonar, a quitarme esa carga. El pecado y no perdonar es una carga pesada. Pues hermana, yo el mensaje que Dios mandó a través del hermano, a mí me habló. Amén, hermanito Javier. Pues que uno comete errores y por lo menos pues a Liderazgo le han hecho tantas cosas que uno dice, ya para que resuelve más, ya. Pero mire que uno lo dice pues en su carne. Sí, el momento de la rabiecita. Y al tiempo pues llegan los muchachos y se les da otra oportunidad. Amén. No los perdona. Pero ya son de repetitivo. Por eso dice el versículo, en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos los hombres. Que no nos humillemos, no. Yo hago mi parte como dio el hermano el testimonio. El hermano le pidió perdón al otro hermano, pero el otro hermano no se le vio que lo perdonara. Él ya salvó su responsabilidad. Él cumplió con lo suyo. Cumplamos con nuestra parte. Perdonar a los demás. Amén, aleluya. Pongámonos en nuestros pies, amén. Si alguien aquí tiene algún impasse con algún hermano, acérquese. Dígale, hermano, perdóneme que yo me expresé de una manera no correcta, estaba lleno de ira, se pelean con el ranchero, eso pelean hasta con la pobre perra, también la cogen con ese pobre animal, ahora le bolean pata. Amén. Aquí está el que perdona nuestras ofensas, aquí está el que perdona pecados, se llama Jesucristo. ¿Quién quiere acceder a ese perdón? ¿Quién quiere recibir el perdón? Usted ha ofendido mucho a Dios, pero mucho es mucho. Y lo sigue ofendiendo y es un hermano bautizado, hermano. Que es lo peor. Que el inconverso haga lo que le hagan, ese es porque no entendió nada y no sabe nada. Pero que un hermano en la fe le falte al Señor, hermano, ya está pasado. Vamos a decirle al Señor, Señor, perdóname porque te he ofendido, he pecado contra ti. Y ayúdame a perdonar, mi hermano, acércame y dice, perdóneme, hermano o amigo, perdóname porque yo hice tal cosa, usted me robó tal cosa y yo lo amenacé, le arrié la madre, le dije por ahí tal cosa. Perdóneme, Señor, porque la vez que yo voy a acusar a mi hermano, aumento. Corramos la banca, por favor, corramos la banca hacia atrás. Hagan el favor allí. Aquí está el Señor esta mañana para perdonarnos y para ayudarnos a perdonar a los demás, amén. Vamos a decirle al Señor que no queremos seguir con esta carga, porque se envejecen nuestros huesos en ese gemir todo el día. No he perdonado, no he perdonado. Si no perdonan vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Dice el Padre Nuestro que nos enseñaron, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden. Bueno. No estamos hablando aquí chacha. Señor Jesús, en esta hora estamos delante de ti, muy conscientes de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído de tu palabra. Ofrecemos canciones, oraciones, agradecimientos, pero esas ofrendas, ¿será que te agradan, Señor? ¿Será que te agrada que yo lleve mucha plata a la iglesia, que yo sirva en la iglesia? Esas son ofrendas, pero si en mi corazón no hay perdón, Señor, tú no las recibirás. Por eso en aquel día muchos le dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Qué miedo, qué terror, Señor. Por eso en esta mañana estamos delante de tu presencia, Señor, diciéndote, Dios mío, perdona nuestros pecados contra ti. Perdona nuestros pecados contra nuestras familias, contra nuestros hijos, esposas, compañeros, contra nuestros amigos aquí, contra mi compañero de barco, que estamos aquí en Casa de Restauración. Hemos pecado contra nuestro hermano Javier Nazarí, contra nuestro hermano Osvaldo, hermano David, allá, Señor. Perdona nuestras maldades, nuestras rebeliones, Señor.
Queremos ser libres de esas cadenas que nos atan. Queremos, Señor, ser aceptos delante de ti en toda obra, Señor. Porque el pecado y el no perdonar se convierte en una cadena, en un lastre, en un ancla, en un estorbo, Señor. Libértanos de todo esto, Señor. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que te hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Y andamos frescamente por ahí como si nada. Señor Jesús, enséñanos nuestra conciencia aún estando en la cama. No nos dejes tener paz, ni tranquilidad, ni gozo, ni alegría, hasta que vayamos a perdonar y a ser perdonados, Señor. Tú eres el buen pastor, tú nos cuidas, tú nos hablas a tiempo. Dios está hablándole a alguien a tiempo, quizás va a fallecer, quizás algo le va a acontecer por falta de no perdonar. Pero en esta mañana el Señor está hablando a todos que pueden escuchar este mensaje a través de las redes sociales o aquí en esta casa, o que se lo comuniquen a otros y lo envíen. Señor, yo te ruego que todos seamos tratados por tu Espíritu Santo, Señor, para perdonar las ofensas que nos hacen, Señor. Y que nos perdonen las que nosotros también cometemos. Dios mío, somos seres humanos propensos a fallar, pero guíanos por el buen camino, Señor, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros, amaos unos a otros, ayudémonos unos a otros. No nos quedemos mirando los errores de los demás, cuando nosotros tenemos muchos más que ellos. En el nombre de Jesús, aleluya. Muchísimas gracias te damos, Señor, por tu buena palabra que nos has traído. Tu palabra es buena, es limpia, es veraz, es poderosa. Gracias, Señor, por esta casa de restauración, esta sea aquí en Cali, al que amamos, Señor, por su hermano director Javier Nazaret, amigos, hermanos, Señor. Gracias por todos los muchachos que prestan atención, reverencia, que respetan este tiempo de este culto, Señor, aleluya. En tus manos nos abandonamos porque aquí estamos seguros. Guárdanos y líbranos en el nombre de Jesús, aleluya. Muchísimas gracias.